Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos a este espacio Testigos del Amor de Dios, donde por su gracia y misericordia nos encontramos cada 15 días a través del canal de YouTube del Padre Carlos Yepes. Es aquí a este espacio donde Él extiende la invitación a aquellos invitados que quieren glorificar su nombre a través de las obras y las maravillas que Él mismo obra con tanto amor. El día de hoy quiero dar la bienvenida a todas aquellas personas que se conectan con nosotros y de manera especial a Jessica, quien nos va a estar acompañando el día de hoy. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, Joana, muy buenos días, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué rico que nos estés acompañando. Gracias a ti, gracias por poder compartir hoy y ser testigos del amor de Dios en este programa. Qué dicha poder estar acá. Bueno, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y yo quiero, Jessica, que te presentes, que nos cuentes un poquito de quién es Jessica. Muy buenos días para todos, como Joana me presentó, mi nombre es Jessica Marín, tengo 36 años, vivo actualmente en Medellín, en un municipio que se llama Bello, Antioquia. Por gracia de Dios soy odontóloga de profesión. Y pues bueno, hoy vengo a contarles un testimonio muy lindo del amor, del perdón y de la misericordia que Dios tiene con sus hijos. Cuánto amor tiene Él por nosotros. Bueno, Jessica, desde que eras pequeña has tenido una relación cercana con el Señor, ¿tu familia te crió en la fe o desde qué momento empiezas a tener esta cercanía con el Señor? Bueno, te cuento. Toda mi familia, gracias a mi Dios, hemos sido católicos, pues algunos no, digamos como católicos light o católicos normales de misa dominical, pero gracias a Dios, desde pequeña y desde niña, pues siempre hemos crecido y nos han inculcado como todos esos valores cristianos. Pero mi acercamiento y mi proceso de conversión inicia por momentos dolorosos que de alguna forma cada persona pasa, ¿cierto? Entonces, hoy quiero contarles como mi testimonio del cómo inició ese proceso tan lindo de poderme acercar a Dios, cómo el Señor toca nuestros corazones a través de situaciones dolorosas. Mi proceso inicia por una separación matrimonial. ¿Cuántos de acá sabemos cómo duelen esas rupturas, cierto? Hay una frase muy linda del Padre Pío que decía: bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo y el problema que te hizo buscar a Dios. Creo que fue la parte o el culmen de una historia de amor y un proceso de transformación hermoso que el Señor ha hecho conmigo. No les voy a negar, fue digamos como un desierto muy duro, fue una situación muy dura para mí porque pues uno venir, gracias a Dios, papá y mamá, mis papás son casados, llevan más de 36 años casados, somos una familia de cuatro personas, mi hermano y yo, papá y mamá, y uno con el paso del tiempo, digamos que uno sueña de que al ejemplo de ellos uno pueda tener, digamos, como esa misma historia, un matrimonio para toda la vida, que pueda tener uno como esa persona con la cual uno idealizarse. Pero muchas veces la vida nos pone en unas situaciones muy duras y pues pienso que son procesos en los cuales el Señor se vale para poder transformar. Entonces, bueno. ¿Y hace cuánto tiempo fue esta ruptura? Bueno, yo estuve casada 5 años, digamos que como todo el proceso como tal, lo que ha durado, pues duró, fueron casi 8 o 9 años, digamos como todo el proceso del matrimonio, el noviazgo pues duró año y medio, conociéndonos como en esa época,
y luego pues una separación que fue muy dolorosa, fue un proceso, digamos que bastante complejo, pero doy gracias a Dios porque fue el momento donde yo pude conocer del Señor. Entonces, ahí les voy a contar, resulta que, listo, yo me separo, y ahí empieza como esa situación tan dura conmigo, porque ya es ese vacío, ya es esa soledad, ya es enfrentarme conmigo misma, enfrentarme a tener que hacer, o sea, ya no tener esa compañía, sino sentir como ese vacío que yo sentía que no lo llenaba nadie. Yo iba a misa a los domingos, pero hubo algo muy lindo que me pasó durante todo este proceso. En esa época yo no era de rosario diario, yo iba a las misas dominicales, pero pasó algo muy lindo. Y digo que es como que ahí apareció y ahí fue donde empezaron a ocurrir milagros muy hermosos porque conocí la Santísima Virgen María muy profundamente en mi corazón y en mi vida, ya que pues para mí el rezar el rosario era, les confieso la verdad, era de velorios, o sea, yo veía a mis papás y yo veía reuniones, pero no veía como el rezo del Santo Rosario diario, sino que yo lo conocía, era como más que todo cuando yo iba a velorios y todo el mundo rezaba el Ave María, pero no lo tenía tan profundo. Entonces me pasó algo muy lindo y fue que una vez estaba yo aquí en mi casa y yo recuerdo que yo estaba desesperada, yo no me hallaba en ningún lado, yo no encontraba, yo tenía un vacío grandísimo en el corazón y yo estaba 5 minutos en mi casa, salía 5 minutos a la calle y tampoco me hallaba, o sea, era algo rarísimo. Y recuerdo que una vez vino mi abuela y me dijo, mija, cuando se sienta muy mal y cuando sienta que usted no es capaz con su vida, rece el Santo Rosario. Y me lo colocó en una barandita de la cama. Yo siempre en las noches a veces veía a papá y cuando papá trasnochaba para irse del trabajo, yo me despedía de él y le decía, yo papi, chao, la Virgen lo acompañe, que Dios lo bendiga. Pero yo decía, tantas veces que yo me despido de papá, chao, la Virgen lo acompañe, y yo nunca tengo como ese hábito de rezar, o sea, porque entonces me entró como algo a mí, hizo como algo en el corazón, y yo dije, entonces me acordé de las palabras de mi abuela, y yo dije, voy a rezar el rosario a ver cómo me va. Eso fue sin comerciales la primera vez, eso fue Ave María, Dios te salve María, sin nada de gloria, nada, derecho. Pero pasó algo muy lindo. Digo que ese fue, digamos, como el primer encuentro que tuve, tan hermoso, porque desde esa primera noche yo empecé a sentir la presencia de la Virgen con ese Santo Rosario, a pesar de que lo hice mal, pues no lo hice como debía de ser, pero yo empecé a sentir una paz y una tranquilidad que no hay forma de explicar. Entonces desde ahí yo dije, esto está muy bueno, yo voy a seguir rezando el rosario porque, Dios mío. Entonces ya empecé a investigar, ahí fue que encontré Amén Comunicaciones al padre Carlos Yepes y desde ahí hasta el son de hoy sigo rezándolo con él. Todos los días me conecto, todos los días hago el Santo Rosario con él, y ha sido como mi medicina, ha sido la Virgen María llegó en un momento muy importante en mi vida porque ella, como una mamá, cuando entra a una casa, entra y cambia todo. Ella organizó mi vida, ella cambió mis hábitos, ella cambió, incluso empieza a cambiar los amigos, empieza a cambiarle a uno la vida y a transformarla de una manera impresionante. Entonces, digamos que tengo, gracias a Dios, mucho que agradecerle también a la Virgencita por haber entrado en mi vida. Les cuento que a través del Santo Rosario me pasó algo muy hermoso. La Virgen, con el paso del tiempo, empieza a empezar a pulir a sus hijos, a empezar a crear un reflejo de lo que ella quiere para sus hijos. Y empezó a pulirme y ahí fue donde la Virgencita me regaló la consagración a la Virgen, a ella. Fue duro porque fue un tiempo, digamos que uno no cree, pero es una batalla. Yo me consagré en noviembre del año 2019, el 27 de noviembre, entonces fue algo muy lindo. Yo lo quise como compartir con ustedes porque yo digo que es como un logro, es algo muy, muy hermoso uno poder pertenecer a la Virgencita y a la Inmaculada. Entonces, bueno, quería como contarles esa parte
como del proceso, como fui iniciando. A través de todo lo que la Virgen ha hecho, desde ahí empezaron una cantidad de milagros, o sea, empezaron cosas muy duras, pero se sentía una paz, o sea, la Virgen María da una paz en los momentos de tribulación y Dios nos da una paz grandísima. Yo recuerdo que cuando empecé todo este proceso, que yo ya estaba sola, que yo no me hallaba, un momento en que aparecieron una parejita de esposos muy linda que me invitaron a hacer un ayuno. Ellos me dijeron, Jessica, haz un ayuno de 40 días a pan y agua. Yo recuerdo ese día tanto porque habíamos salido de una Santa Eucaristía y ellos me dijeron, antes de tomar decisiones, déjalo todo en la voluntad de Dios. Haz el ayuno. Y yo ese día, eso fue curioso porque eso, digamos que la decisión la tomé a las 10 de la noche y a las 12 de la noche, o sea, yo estaba entre 2 horas, yo estaba como en una guerra conmigo y yo, Dios mío, ¿será que si hago este ayuno, 40 días? Yo, pues obviamente por mi carrera, yo profesional, no decía muchas cosas. ¿Y alguna vez habías ayunado antes, Jessica? Claro, o sea, pero ahí lo más curioso de todo era que yo no sabe, o sea, realmente uno dice, usted ayuna, pero realmente yo, personalmente en mi caso, te cuento que yo no sabía ayunar hasta que yo hice este ayuno. Este ayuno, entonces les sigo contando. Entonces resulta que yo empecé con una guerra interna y yo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Estaba súper preocupada porque se me vinieron muchas cosas, sentía la voz del enemigo, sudaba solamente el hecho de pensar tener que hacer ese ayuno. Al otro día yo me levanto, me voy para el Santísimo, voy y le pido al Señor que me ilumine, le pido que me ayude, que me dé la gracia, porque pues yo nunca había hecho un ayuno de estos y pues uno de renunciar a todo de 40 días es durísimo. Entonces es algo que Dios le da la gracia, pero lo más lindo fue la sorpresa que yo encontré en este ayuno, porque no era yo pidiéndole a él, sino que él me había invitado a entrar con él en un desierto. Él me había invitado a que yo entrara y él acompañarme a poder conocer y a poder crecer, y ahí fue donde digo que parte muchas cosas de mi vida, porque fue ahí donde él me formó, fue ahí donde él empezó a pulir este barro que soy yo, él es mi alfarero. Entonces ha sido muy lindo porque durante este ayuno hice un ayuno de 40 días, el Señor me dio la gracia por medio del Santísimo, esa visita que yo hice al Santísimo, al conversar con él, al contarle todo lo que yo estaba viviendo. Decidí dejarlo todo en sus manos y pedirle a él que me acompañara en este proceso. Entonces empezó una batalla grandísima, empezó una batalla de luchar conmigo misma, muchas veces en ese dolor, porque es un dolor grandísimo donde el Señor nos acompaña, uno pararse como un títere de la cama sin querer a veces pararse, sonreír sin querer hacerlo, tener unas ganas de llorar, de uno encerrarse de pronto en una habitación y no querer hablar con nadie, y el Señor en ese desierto llegar y decir, párate, vamos, que esta guerra es de los dos, esto es de los dos. Entonces ha sido algo muy hermoso, porque durante este ayuno, Joana, tuve la oportunidad de conocer muchas cosas. El Señor me mostró en este camino, durante este proceso de ayuno, incluso hasta los demonios que me estaban atormentando, pulió mi carácter, fortaleció mi voluntad. Muchas veces el ayuno, te voy a decir algo, de las experiencias más hermosas que yo viví fue tener una comunicación directa con Él. En un ayuno ya no eres tú el que vive, sino Cristo que vive en mí. Entonces ha sido muy hermoso porque uno durante ese ayuno tiene una comunicación directa con el Señor. O sea, es impresionante la forma como tú sientes la presencia de Él, la forma como tú sientes cuando el Señor te habla, cuando el Señor te cuenta, y todos los milagros y todo lo lindo que hizo. Nunca tomé durante ese día, Joana, durante ese tiempo pastillas. Fue algo que te puedo decir,
Una vez me dio un dolor de cabeza muy fuerte porque me fui a hacer una brigada de salud y resulta que ese día yo llegué a mi casa y yo recuerdo que yo antes de este ayuno, yo tomaba muchas pastillas para el dolor de cabeza, pues obviamente uno estresado, uno angustiado, uno no tenía, mejor dicho, uno la cabeza la tiene con mil cosas y resulta que yo casi que todos los días me tomaba como una gallinita, una pastilla para el dolor de cabeza. Y resulta que yo recuerdo que ese día yo llegué a la casa y yo le decía al Señor, yo con ese ayuno yo le decía al Señor, yo no quiero tomar pastillas, ya llevaba como 15 días o 20 días y yo no quiero tomar pastillas, Señor, dame la gracia, ayúdame. Yo recuerdo que yo me coloqué las manos adelante y atrás y yo lo único que le decía al Señor, y yo, Señor, quítame por favor este dolor de cabeza, yo no quiero sentir este dolor. Y yo recuerdo que en ese momento yo le dije, Señor, por tu sangre preciosa, con tu sangre preciosa, Señor, quítame este dolor. Vea, les digo una cosa, en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, yo ya sentí un calor tan fuerte en la cabeza que en ese momento se me quitó. Y el dolor que yo tenía era un dolor para migraña. Y yo decía, Dios mío, gracias. Yo me acuerdo ese día que yo le decía al Señor, y yo, gracias porque no me dejaste tomar pastillas, gracias por dejarme seguir batallando a pesar de mis luchas, a pesar de todo, poder seguir en esto porque es duro. Lo recuerdo con nostalgia, lo recuerdo con mucho amor, porque queda uno, cuando uno hace este ayuno y uno lo deja, queda uno como con un vacío, porque uno no quiere como dejarlo por esa comunicación tan linda que uno tiene con él. Entonces, bueno, les quería contar eso, una de las gracias hermosas que me dejó este ayuno y que el Señor me regaló, fuera de todo lo que hizo conmigo, de pulirme, de conocerme, fue no solamente fortalecerme en mi vida, en mi carácter, en lo que soy como mujer, en devolverme mi dignidad, en volverme otra vez a decirme, tú eres mi hija, y vamos a salir y vamos a salir adelante porque uno como mujer, nosotras somos más de corazón, nosotros somos más sensibles, entonces es más duro, pero el Señor nos da la fortaleza. Entonces, yo recuerdo que de los regalos más hermosos que el Señor me ha regalado es la Santa Eucaristía. Por ejemplo, hoy, pues gracias a Dios, es raro el día que de pronto yo tenga que faltar una Eucaristía, de pronto por fuerza mayor, pero por lo general siempre estoy todos los días en la Santa Eucaristía y ha sido algo muy lindo porque pues este ayuno, les cuento que yo cuando en este ayuno los amiguitos que me habían invitado a hacer este ayuno me dijeron, Jessy, nosotros vamos a ir a Medjugorje, ¿te animás? Y yo me fui para el Santísimo y le dije al Señor, me fui para allá juiciosa y le dije yo, papá, contándole pues como todo lo que estaba sucediendo. Y yo hay un viaje a Medjugorje, digamos que mi situación económica en ese momento no estaba muy bien porque pues yo ya estaba viviendo sola, ya estaba con toda la responsabilidad del consultorio, entonces para mí era muy duro yo llegaría a decir que me iba, pero les cuento una cosa, muchachos, cuando Dios quiere pulir sus hijos, Él paga el precio de lo que sea, al costo que sea, Él hace todo. Y les cuento algo, yo no tenía un peso para ir a Medjugorje, yo no tenía en ese momento el recurso porque yo estaba trabajando, pagando el apartamento nuevo en donde estaba, comprando las cositas. Y les cuento, el Señor me dio todos los medios para poder viajar a Medjugorje, para ir tranquila a este viaje. Por gracia de Dios, la Virgencita me invitó a ir a este viaje tan hermoso. Es muy lindo porque es como tocar un pedacito de cielo con las manos, es poder estar cerca de la mamá, es una experiencia muy, muy hermosa que hoy doy gracias a Dios por permitirme vivir esto tan lindo, por poder estar cerca de ella, que a veces nosotros nos alejamos, a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero la Virgen vuelve y nos conduce, la Virgen vuelve y nos lleva al camino y para mí es muy lindo, digamos, como ver estas fotografías, porque me recuerda lo grande y lo hermoso que es ella con nosotros, sus hijos, y tanta misericordia, tanto perdón, tanto amor que tiene ella con nosotros, que ella busca la manera, lo que sea, para poder que nosotros volvamos a ella.
Entonces, bueno, Jessica, ¿y hace cuánto tiempo fue el viaje? el viaje fue hace 2 años. Yo estuve hace 2 años en Medjugorje, en la época de abril, entre abril y mayo. Tuve esa experiencia de poder viajar, incluso el Señor me llevó a conocer santuarios marianos también muy bonitos, cosas que uno no espera. Pude conocer justamente el Día de la Virgen de Fátima, pude estar allá, estuve en Carabandal, estuve en Lourdes, visitamos Zaragoza, visitamos lugares preciosos donde la Virgen se ha presentado, donde la Virgen se ha manifestado, y bendito sea mi Dios, creo que han sido regalos hermosos que la Virgencita me ha dado, y que mi Dios por medio de su intercesión de la Virgen María me ha regalado, y hoy doy gracias a Dios por eso. Entonces, y también doy gracias a Dios por las personas que Él ha puesto en mi camino, tanto laicos como sacerdotes. Este camino ha sido un camino de mucho apoyo, de muchas personas lindas que el Señor coloca para podernos ayudar como atravesar ese desierto en el cual nosotros a veces nos encontramos. Nosotros creemos muchas veces que estamos solos, pero realmente, muchachos, es algo que mi Dios da la gracia, mi Dios da la gracia, y Él nos da mucho. Después de esto, entonces ahí empieza la Virgen es hermosa, muchachos, mi Dios es hermoso. Pero imagínense que después de que eso pasó, empiezan una cantidad, y todo va siendo poco a poco. O sea, muchas veces uno quiere los milagros ya, uno quiere que las cosas sean ya, pero en el tiempo de Dios todo tiene un proceso. Entonces resulta que luego la parte de que pasó lo del ayuno, pero la Virgen no les había contado que también me hizo un regalo muy especial. El día de la Virgen del Carmen, una vez en el Santísimo, yo le había pedido al Señor, yo trabajaba en la playa, en un lugar cerca de la iglesia San José, y yo recuerdo que todos los días yo pasaba. Perdón, te hago un paréntesis de pronto para personas que no saben qué es la playa, porque se imaginan de pronto estar literal sí, en la playa, pero es aquí en Medellín un lugar, una dirección que es la playa. Entonces, gracias Joana, entonces hay una iglesia que se llama la iglesia San José, y yo trabajaba cerca de ahí. Recuerdo que yo llegué y todos los días cuando me dejaba el bus yo me iba caminando, pasaba, miraba para la iglesia, pero yo seguía derecho. Y yo me echaba la bendición, y yo, papá, que te encomiendo este día, ayúdame que me vaya muy bien, pero me iba con mi bolsito, me iba rápido siempre. De un momento a otro, yo empezaba a pasar, y hacete de cuenta como cuando alguien lo mira a uno, que uno queda como, y yo como que miraba, y yo no puedo mirar, porque es que si miro me quedo. Entonces yo miraba, y yo, ay Dios mío, ya llegó un momento en que Él me entraba a la iglesia, o sea, ya Él me llamaba, o sea, ya yo tenía la necesidad de entrar, y yo entraba, entraba. Cuando una vez estaba yo, digamos, como muy desesperada, estaba muy angustiada porque mi trabajo estaba, digamos, en esa época un poco difícil. Y resulta que yo llegué al Santísimo, entré a la iglesia, y recuerdo que en la iglesia de San José ocurrió algo muy lindo, y fue la primera vez que yo escuché la voz del Señor, cuando el Señor llega y me dice, en mi angustia, en mi desespero de yo no saber qué hacer con mi vida, porque yo no sabía si, bueno, ¿será que montamos consultorio? Yo sentí la voz del Señor cuando me dijo, hija, ¿qué tal si montamos consultorio? Yo al principio no entendía, quedé como, Señor, esto, pues, ¿qué es esto tan raro, cierto? Y de un momento a otro yo empecé a hablar con Él, le empecé a contar todo lo que yo estaba sintiendo, y les voy a contar algo, para la gloria de Dios. Hoy trabajo el Día de la Virgen del Carmen, la Virgencita del Carmen me regaló un consultorio muy lindo, que ha sido un lugar no solamente para que el Señor me ha regalado como para poderme trabajar como profesional, sino para poder evangelizar. Ha sido un lugar de bendición, ha sido un lugar en el cual se han tenido también muchas batallas, muchas luchas, pero bueno, con el favor de Dios y ellos, yo empecé a entender ahí cuál era como ese propósito. Bueno, usted, listo, ya pasó esta crisis, pero usted todavía tiene una misión, y usted tiene una responsabilidad, y usted, a pesar de lo que usted está viviendo, yo empecé a entender ahí, porque ya empezaron a llegar pacientes, empezaron a llegar personas en las cuales ya era yo
la que a pesar de mi dolor, aunque todavía lo tenía tan profundo, empezar a enseñarle a una persona cómo rezar un rosario, cómo el Señor me iba colocando almas para poder empezar a tocar esos corazones que muchas veces llegaban afligidos, y aunque yo estaba afligida, yo no sé por qué el Señor como que me quitaba eso a un lado y decía, venga, ayúdela, que es que usted esto que está viviendo te va a fortalecer, y de todas estas experiencias las personas también pueden aprender. Y les cuento que ha sido un lugar muy hermoso. Entonces, a través de este lugar, una vez yo les quería contar sobre el santo que yo amo mucho, que es el Padre Pío de Pietrelcina. El Padre Pío desde el principio de toda esta crisis ha estado conmigo. Perdóneme, no quiero pasar de ser soberbia, pero él, a mí todos los días yo siento que él me habla, él todos los días me manda un mensaje, todos los días tiene una voz de aliento, también me regaña, también me dice cuando estoy haciendo las cosas mal, o cuando él ve que como que todo no encaja, me manda una advertencia y me dice las cosas. Entonces ha sido muy lindo y yo le doy gracias a Dios porque por permitirme y regalarme ese amiguito santo del cielo, porque yo digo que bendito sea los santos, bendito sea porque son amigos incondicionales para nosotros, que interceden por nosotros en el cielo. Y el Señor me regaló y me gané un santo precioso para mí, y ha sido algo muy lindo porque Él se ha manifestado de muchas maneras. Entonces, cuando uno empieza todo este proceso de lo que yo viví, son regalos que incluso a veces son inmerecidos, pero el Señor con ese amor, con esa misericordia, como quien dice, es que yo no te voy a perder. Él sabe que no, mejor dicho, estamos aquí, esto es una lucha. Él sigue mandando esos detalles de amor con nosotros y les cuento. Entonces ahí fue donde el Padre Pío, desde eso empezó a aparecer en mi vida, y desde el año pasado me pasó algo muy lindo. Una vez me llegó un sacerdote, paciente mío, al consultorio a cita, y me dijo, Jessy, cierre los ojos que no viene solo. Y yo, pues yo lejos de imaginarme lo que iba a pasar. Muchas veces había noticias y me decían, Jessy, va a haber una Eucaristía con las reliquias de los santos, ¿para qué vamos? Y yo muchas veces no podía porque yo estaba con paciente, y yo toda triste porque con el viaje a Medjugorje no alcancé a ir a San Giovanni Rotondo, y yo con ese sueño tan impresionante de ir, los tiquetes después estaban súper costosos. Entonces yo dije, yo no, cuando Dios quiera, pero el Padre Pío hace su forma. Les cuento que fue al consultorio. Llegó por medio de este gran amiguito y me dijo, cierra los ojos y ábralos. Cuando yo los abro, oh sorpresa, me llega con una reliquia del Padre Pío que llegó con la sangre de los estigmas de las manos del Padre Pío. Después de esa, él es Fran Zapata, les cuento, él es Fran Zapata, por medio de él también me llegó un regalo muy lindo, también de San Giovanni Rotondo, me llegó una reliquia de primer grado. Él es un periodista, es amigo de una persona muy especial que fue el que me hizo llegar esa reliquia de primer grado. Y bueno, para la gloria de Dios, hoy él me acompaña, hoy él está acá conmigo. Y son como esos detalles y esas manifestaciones que Dios ha tenido con nosotros, de que de alguna u otra manera ellos están cuidándonos, ellos están intercediendo por nosotros desde el cielo, ellos nos hablan. Aquí fue cuando me llegó la primera vez, me llegó al consultorio a saludarme, a despedirse también, porque en 2 días se iba para Italia nuevamente. Y después de eso, como yo quedé tan triste y no pude, pues les cuento que el Padre Pío vino a mí, vino a la casa y aquí se quedó conmigo, para la gloria de Dios. Acá está fue la conmigo. imagen entonces que fue la imagen de Fran Zapata, la que vimos anteriormente, del detalle que te mandaron. Bueno, Jessica, entonces en ese tiempo que resta, entonces nos has compartido como toda la obra que el Señor ha hecho contigo, lo que ha empezado a hacer a través de ti también con estas personitas que llegan, por ejemplo, al consultorio, con las que vas teniendo contacto, pero tengo entendido que también a través y con tu familia. Entonces, compártenos este pequeño testimonio del retiro espiritual que vivieron y qué fue lo que hizo el Señor en ese entonces.
Bueno, entonces, a partir de toda esta situación tan dura que uno va pasando, que el Señor lo va puliendo a uno, uno empieza a descubrir de que cuando el Señor empieza a sanar el corazón y empieza a que nosotros seamos testigos de ese amor y lo podamos compartir con los demás, ahí es donde Él nos dice, bueno, usted tiene una misión grande y usted tiene que tener presente de que en estos momentos todo lo que tú aprendiste y todo lo que tú has vivido tienes que darlo a conocer de todo. Y resulta que le doy gracias al Espíritu Santo por haberme inspirado, lo digo de alguna manera, perdón, pero por haberme inspirado ese deseo de poder ir a este retiro del perdón que tuve hace poco con mis padres. Fue muy lindo porque yo iba a ir sola y hubo un momento en el que el Señor me puso en el corazón de llevar a mis papás. Papá y mamá nunca han ido a un retiro de conversión, nunca han ido a un retiro, católico. Entonces, para ellos era la primera vez que yo los iba a invitar y que, o sea, para mí creo que fue perfecto el poderlos llevar a este retiro. Les cuento que fue difícil porque me habían dicho que no había como ese espacio para poder, no habían boletas. Y yo dije, bueno, a la mano de Dios voy a llevarlo, voy a decirles, ellos no sabían nada. Y yo, papi, tengo un retiro para usted. Pero, no, yo le dije, yo tengo un viaje para usted y tengo, mejor dicho, con todo incluido. Eso, mejor dicho, se va a ir para un lugar espectacular. Cuando él se enteró que era el retiro, no me dijo que no iba. Me dijo, no, Jessica, yo tengo cosas por hacer, yo en estos momentos no tengo tiempo de ir a un retiro. Eso, no, yo no voy. Yo me acuerdo que yo le dije al Señor, y yo, bueno, Señor, a la mano de Dios, yo voy a comprar esta boleta y lo dejo todo en sus manos. Yo ya no puedo hacer nada más, toqué el corazón de papá y mamá, más que todo el de papá, que estaba un poquito más como reacio a no ir, y empecé una guerra. Eso fue mi hija doblando rodilla casi que toda la semana, pidiéndole a Dios que me ayudara con papá, porque él se me fue de viaje esa semana. O sea, yo compré las boletas y yo, Dios mío, ellos son de un pueblo acá de Antioquia, y se me va para la casa de ellos allá, y yo, Dios mío, ¿yo ahora qué voy a hacer? Me voy embalada con estas boletas, y yo, bueno, Señor, ya. Entonces yo ya empecé como a descargarle al Señor todo esto, y yo le dije, bueno, papá, ayúdeme, mire cómo vamos a hacer con mi papá, porque esto... Y entonces, bueno, el caso fue que el viernes, que fue el día del retiro, papá llega conmigo, para la gloria de Dios. No les voy a negar, fue una situación súper, digamos que para mí un sueño hecho realidad, porque el tenerlos a ellos allá, compartir, digamos que ellos no son tan, digamos como tan juiciosos de Eucaristía diaria, ellos iban cada 8 días, pero no han sido tan juiciosos. Y yo, bueno, Señor, este va a ser el momento para sanar sus corazones, para tocarlos, para ayudarles con todo. Entonces, digamos que ahí empezó pues como todo este proceso. Mi papá estaba muy cerrado en la imagen que les mostré ahora, estaba muy serio, ahí todavía estaba como, digámoslo, como, pues no estoy convencido de, mejor dicho, Jessica, a dónde me trajo, pero yo decía, bueno, el Señor aquí les mostrará a los dos todo lo que hay todo lo que, mejor dicho, el Señor va a tocar sus corazones acá. Fue una experiencia muy linda porque él no quería confesarse, él llevaba muchos años sin confesarse, incluso me había dicho que él tenía un testimonio también muy lindo, un milagro que la Virgen le había hecho, pero que él tenía que como pagar ese milagro, o no sé cómo de llamarlo, como es que la Virgen, él me decía, es que la Virgen me hizo un milagro, pero yo prometí de confesarme con el sacerdote de la parroquia. Y yo le decía, papá, y yo venía, ¿y de hace cuánto fue ese milagro? Y él me decía, 6 meses. Y yo, ¿qué? Y yo desesperada, y yo, señora, llévame a convencer a este hombre que se confiese aquí. Y yo, papi, y yo explicándole a él por qué se tenía que confesar, decirle, pa, venga, en estos momentos usted no va a encontrar ese sacerdote si usted está pensando, el otro no lo va a dejar. Le explicaba el por qué, la razón era tan importante el confesarse. Eso fue hermoso porque durante
él no quería, él estaba muy reacio a querer confesarse. Y yo recuerdo que en el retiro habían siempre unos muchachos que llegaban y sacaban como una especie como de cartel que decía confesión. Y él después llega y me dice, mi mamá, después de que yo hablé con él, me dijo, Jessy, tu papá tiene ganas de confesarse, pero no es capaz de pararse. Yo, espere, que mi Dios hace su obra acá. En el momento del Santísimo, en la adoración eucarística, pasó algo muy hermoso. Después de como una lucha, una batalla interna que él tenía, él logró irse a confesar. Fue algo muy lindo porque hubo un momento donde cada familia, donde yo era, digamos, como la única hija que fui con los dos papás al retiro, si iban de pronto parejas, esposos, o de pronto iba una mamá, pero de pronto en el retiro estuve como yo con ellos. Yo me sentía, muchachos, en la gloria con esos hombres allá. O sea, yo decía, qué rico, Señor, poder algún día poder estar con ellos así todos los días, si es posible, que ellos sientan también este amor, que ellos sientan también como este calor tuyo, Señor. Qué rico poder estar con ellos. Y en esa adoración eucarística, papá se confiesa, papá logra estar en gracia de Dios. Y en el momento en el que el Padre nos dice, hay un pasaje del Evangelio que dice que si tan solo tocare un borde de su manto seré sana. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, fui con papá y mamá donde el Señor a tocarlo en el Santísimo y decirle, Señor, te presento mi familia, te entrego mi familia, te entrego todo lo que soy, te pido por ellos para que nos ayudes a salir adelante, para que nos ayudes a luchar por este camino. Yo sola no quiero, digámoslo, llegar al cielo, porque la meta de nosotros es el cielo, muchachos, pero yo sola no quiero llegar. Yo necesito pedirte, Señor, que me ayudes a tocar el corazón de papá y mamá. Y bueno, para la gloria de Dios, ellos me acompañaron. Siento que a pesar, tú sabes que los hombres a veces son un poco más fuertes, ellos no dicen, digamos, como que les cuesta reconocer, pero yo siento que el Señor hizo una obra grande en ellos allá. Y lo más lindo de todo fue el regalo tan hermoso que nos dejó. Uno tiene que compartir y dar como de lo que el Señor nos regala. Y yo hoy quería compartirles algo que el Señor me regaló allá, y es un decálogo de 10 puntos que el Señor nos recuerda para poder sanar nuestros corazones. Él dice, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? El Señor decía en uno de los pasajes del Evangelio que Pedro se le acercó y le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Y el Señor le dijo, no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces la paradoja del perdón dice, es tener un realismo sobre la condición humana, entender que no convivimos con ángeles, que no podemos idealizar, no podemos santificar las personas, que todas las personas tenemos errores, el único perfecto es Dios, que Él es el único que puede hacer su obra, que Él es el único que no nos falla, pero que tenemos que entender que no convivimos con ángeles, somos seres imperfectos. El segundo punto que el Señor nos habla es tener un dominio propio. Quien se domina a sí mismo, domina a su peor enemigo. Sabemos dónde comienza una discusión, pero no sabemos en dónde puede terminar. Entonces nos dice de saber callar, de saber en qué momento hablar, si tenemos ira, si tenemos momentos de dolor. Es mejor a veces uno retirarse con calma y esperar a que la tormenta baje. Como dice el Padre Pío, mientras más altas sean las olas, espera, la calma volverá. El tercer punto, el mejor negocio socio es perdonar. El principal beneficiario del perdón somos nosotros. El cuarto punto dice, si supiéramos comprender, no tendríamos que perdonar. Entonces aquí hay una oración muy linda de San Francisco de Asís que nos invita a todos a orarla. Esta oración que dice que yo comprenda antes de ser comprendido, que yo perdone antes de ser perdonado, es una oración que deberíamos de colocar en práctica para que nos ayude como a fortalecernos en esos momentos duros. El quinto punto, que me parece precioso, dice, no recuerdes en tu corazón, no repitas ni con tus labios
no repases en tu mente ni en tu corazón la ofensa que otra persona te haya hecho. Son como puntos importantes para uno no guardar rencor en el corazón, porque eso nos enferma. Nunca repetirlo, no vale la pena. No podemos cambiar ni un segundo de nuestra historia pasada. El sexto es: el fuego no se combate con fuego, o sea, como esa ley del talión, como ojo por ojo, diente por diente, no. Si amamos a quienes nos aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que nos aman. Entonces es mejor parar. El séptimo punto habla de que el mal se vence con el bien, vence el desamor con la fuerza del amor. El octavo: ora por tu agresor, siempre orar por esa persona que nos ha hecho daño, por esa persona con la cual ha causado esas heridas en nuestros corazones. La novena: el perdón es un regalo de Dios. Entonces yo les digo, yo fui al retiro y yo le decía al Señor, Señor, yo no sé perdonar, realmente yo no sé perdonar, pero dame tú la gracia, porque yo no sé. Hay que pedirle la gracia a Dios de que nos dé no solamente de sanar nuestros corazones, sino de perdonarnos también a nosotros mismos, porque pasa eso. Nosotros muchas veces no nos sabemos perdonar, no sabemos, primero, no sabemos, porque es que no sabemos, y el único que nos da esa gracia, yo siento que para mí es Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar a sanar ese corazón. Y después de que nosotros sanemos, ahí sí empieza el real proceso del perdón, porque cuando tú te sanas, empiezas ya a perdonar a los demás. Y el décimo, como dice en el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una pregunta para todos: ¿quién eres tú para no perdonar? Hoy el Señor a todos nos invita a perdonar a todas esas personas que nos han hecho daño, a sanar nuestros corazones, a entender que nada nos llevamos, todo eso nos envenena, todo eso antes crea más heridas en nuestros corazones. De nada sirve cargar con el peso de otros. No hay nada más rico que uno poder dedicarle todo ese tiempo a Dios y darle toda la gloria a Él. Johanna, es como una parte de lo que te quería contar, y pues bueno, aquí vamos. Ay, Bendito sea Dios que hay una fotico, que hay una foto muy linda de ver cómo llegó el papá precisamente en la primera foto que compartimos, versus cómo termina al final con una sonrisa de oreja a oreja, y se nota que impresionante. fue esa apertura que le dio a Dios, que si bien uno dice, ay, yo que voy a ir a un retiro, ¿qué va a ocurrir en mí? El Señor va haciendo su obra, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Y como bien lo dice Él a través de su palabra, si crees en el Señor Jesús, serás salvos tú y tu familia. Y creo que también eso es lo que está ocurriendo en este momento, o sea, tu anhelo de santidad, pero no de ir sola, sino de que a través tuyo, pues tu familia y muchas otras personas quieran ese anhelo de santidad. Entonces, Jessica, no, te quiero agradecer por este espacio, por este momento, por compartirnos tantos detalles de tu testimonio, tantas bondades, tanta misericordia, tantas maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ti, Johanna, por la invitación. Gracias por hoy poder dar un testimonio, porque todo es para la gloria de Dios. Todo es gracias a Él. Hoy estoy aquí ya como en campo de batalla para lo que Él quiera conmigo, lo que Él quiera hacer. Es algo que solamente estamos abandonados en su voluntad. Alguna vez alguien me preguntó y me decía, bueno, Jessy, ¿qué pasó después del matrimonio? Mi matrimonio, como les dije, me separé y ya estoy como en un proceso de nulidad, y ahora que se haga su voluntad. Solamente estoy sola, mi esposo ahora es el Señor. En estos momentos yo siento que Él es el que se encarga de mí, Él es el que suple todo, y pues aquí estoy a lo que Él quiera hacer conmigo. Entonces, aquí estamos. Amén. Muchas gracias a todos quienes nos estuvieron acompañando. El Señor los bendiga, y si Él lo permite, nos vemos dentro de 15 días. Recuerden compartir este testimonio. Muchas personas quizá pueden estar enfrentando muchas situaciones similares a la que aquí estuvimos escuchando, y es el Señor quien nos ayuda a levantarnos y a salir adelante. Dios los bendiga.